El Evangelio de hoy, martes 1 de febrero del 2022, según San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Jesús, pues, atravesó el lago en la barca, pero en la orilla otra muchedumbre volvió a juntarse en torno a él. Llegó entonces uno de los dirigentes de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y cuando vio a Jesús se postró a sus pies. Le rogaba: mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con Jairo en medio de un gentío que lo apretaba. Se encontraba allí una mujer que padecía desde hacía 12 años de un derrame de sangre. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y gastando en ello todo lo que tenía, sin ningún resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás en medio de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero también Jesús se dio cuenta del poder que había salido de él y dándose vuelta preguntó: ¿quién me tocó el manto? Sus discípulos le contestaron: cuando ves a esa gente que te aprieta, ¿cómo puedes preguntar quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién era aquella que lo tocó. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo ocurrido, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando se acercaron a algunos de la casa del dirigente de la sinagoga diciendo: tu hija ya murió, ¿para qué molestar ahora al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al dirigente: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del dirigente había gran bulla, unos gritaban, otros lloraban. Jesús dijo: ¿por qué esta bulla? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaron de él, pero Jesús los hizo salir a todos y llegó donde estaba la niña, acompañado por el padre, la madre y los que venían con él. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talika kum, ¿qué quiere decir: niña, a ti te digo, levántate? Y ella se levantó al instante y empezó a corretear, pues tenía unos 12 años. Había que ver el estupor que esto produjo. Pero Jesús les ordenó severamente que no lo contaran a nadie y además mandó que dieran de comer a la niña. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, Jesucristo nos concede la gracia de su misericordia, de sanación, a través de la fe, que confiamos en su poder santo, que Él pues hace la grandeza de su amor en nosotros, haciéndonos pues a nosotros estar libre de enfermedades, de pecado. Nos libera de todo mal, porque es un Padre que nos ama, nos ve como sus pequeños hijos, que estamos pues muchas veces cargando todo eso cuando Jesucristo nos ha dado todo para no estar pues nosotros sufriendo, padeciendo sin fe. Nuestra fe pues nos podrá a nosotros hacer ver las grandezas de su amor de Jesucristo. Quien confía en su palabra, quien confía en su poder, de su amor, pues verá las grandezas de su bendita misericordia, porque Jesucristo cumple su palabra.
y a todos aquellos que depositan su fe, su confianza en su poder, de su infinita misericordia, como lo hizo pues en esta hija de un dirigente llamado Jairo. Pues este hombre acudió a Jesucristo postrándose de rodillas, le dijo bien claro: mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Pues así muchas veces nos sucede a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pues a un ser querido, a un hijo, una hija, una madre, un padre, y de rodillas nos postramos ante Dios, acudimos a Él para que lo sane, lo cure con sus sanas y santas benditas manos, para que todo lo que nosotros tenemos, nuestra confianza, Él lo hará de acuerdo a nuestra fe. Si Él lo quiere, conforme nosotros le hemos pedido, pues Él nos concederá. ¿Cuántos de nosotros así no acudimos? Acudimos a cosas vanas, más nos acudimos pues en cosas que muchas veces nos desesperan, nos angustian, y no vemos pues nuestra fe queda pues desilusionada. Pero cuando confiamos en el poder del Señor, Él liberará toda duda, toda angustia, toda pena, porque el Señor Jesucristo es la verdad. Él acude a nosotros, sus hijos, que confiamos en su poder santo. Aunque Jesucristo muchas veces ha tenido que ver gente que se burlaba de Él cuando curaba, sanaba, pero el Señor Jesucristo da esa confianza a que no dudemos, a que no tengamos miedo, a seguir pues con nuestra fe, porque la fe nos salvará. Como sus amistades, al ver que Jairo iba con Jesucristo, vinieron pues varios de sus amistades del dirigente y le dijeron: ya para qué viene ya si ya murió tu hija. Pero el Señor Jesucristo nos anima diciéndonos: ten fe. Y el Señor Jesucristo, al que confía en Él, pues verá sus grandezas. Y en ese trayecto del camino pues había una mujer que sangraba 12 años y acudió a muchos médicos, como muchas veces nos sucede a nosotros. Acudimos a infinidad de médicos, gastamos dinero, gastamos sin fin con tal de tener la salud, pero no nos acercamos al Todopoderoso, no acudimos a Él. Pues esta mujer, al ver que 12 años seguía con esta misma enfermedad, gastando todo lo que tenía, pues dijo: tan solo me acercara y tocara su manto, pues sé que sanaría. Y esta mujer, al tocar a Jesucristo en el camino que iba a trayecto a ver a la hija de Jairo, pues su hemorragia quitó, cesó y ella quedó sanada. Entonces el Señor Jesucristo, nuestro Señor, sintió una fuerza que salió de Él con una fe. Pues se nota cuando alguien tiene fe y la fuerza del poder de Jesucristo hace esa sanación, esa curación. Pues esta mujer quedó sana. Y a la vez el Señor Jesucristo decía: ¿quién me tocó? Como había mucha gente, esta mujer, pues al escuchar pues al Señor, ¿quién me tocó? Ella con mucho miedo, porque sabía que ella había tocado al Señor y había salido ese poder de Jesucristo en ella, sanándola, curándola, y ella pues tuvo que decir: yo te he tocado. Y el Señor Jesucristo, cuando ve esa confianza, sin temor, sin miedo, pues nos dirá: tu fe te ha salvado, vete en paz. Pues si nosotros estamos pues a los pies de Jesucristo, suplicando, pidiendo, pero con fe, y también ya no hay que estar en pecado, porque si estamos en pecado, la gracia no vendrá de Jesucristo. Recordáis que el pecado mortal nos aleja de esa gracia santa que quiere caer en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente
y en toda nuestra alma, porque Jesucristo ha venido para sanarnos, curarnos con todo el poder de su bendita misericordia, porque Él nos ve con ojos de misericordia. Él no quiere para nosotros nada de dolor, nada de sufrimiento por el pecado, porque el pecado lo ha vencido el Señor Jesucristo. Jesucristo al pecado lo ha condenado. Es el mismo demonio que arrastra las almas a la perdición. Y Jesucristo no quiere eso para nosotros. Quiere más bien acudir a nuestra ayuda, a nuestro auxilio, cuando le pedimos, como un padre, una madre, cuando le acudimos a ellos pues dirán: gracias, hijo, por acudir a mí, tener esta confianza, y nos dará pues los consejos de padre y madre, hasta si es posible, pues hará que todo nos vaya bien. Hasta darán su vida para no vernos padecer en malos caminos, porque el maligno seduce de mil formas, nos tienta, pero ya no, con los hijos de Dios ya no nos podrá tentar, pero tenemos que perseverar, continuar en oración, en penitencia, hacer lo que agrada a los ojos de Dios, ya no estar en pecado, porque el pecado destruye la mente y perturba más aún todo lo que Jesucristo nos ama de nosotros, nuestro cuerpo, nuestro corazón, porque Él es nuestro Señor y ha luchado infinitamente por cada uno de nosotros, dando su vida allí en la cruz, perdonándonos todos nuestros pecados, enfermedades. Cuando acudimos a Él con fe, pues Él se acercará y nos sanará a través pues de su palabra, de los sacramentos santos, de recibir pues la Santa Eucaristía. Cuántos de nosotros recibimos y cuántos no. Cada uno sabemos conscientemente si estamos recibiendo a Jesucristo en nuestra vida. Si estamos pues alejados de los sacramentos, pues el Señor Jesucristo, ¿cómo acudirá a nosotros? Con una pequeña oración, ¿no? Tiene que ser con toda la fe y no estar pues lejos de Él. Tenemos que estar cerca, siempre estar continuando, perseverando, para que la gracia de su amor no nos aleje en las cosas que nos engaña y nos seduce el maligno, porque Jesucristo, así como a la hija de Jairo, pues la resucitó, pues esta niña estaba durmiendo, le dijo Jesucristo, no está muerta. Pues su papá había tenido su fe, su confianza en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo acude a este padre de familia, para que su hija pues quede sana y quede pues con toda la salud del amor que Jesucristo le ha entregado a través de su fe para su hija. Y entonces pues el Señor Jesús nos dirá: levántate. Y esta niña pues se levantó y Jesucristo dijo: denme de comer. Y hay mucha gente que duda del poder de Jesucristo, tiene miedo a acercarse al Señor, pero esos miedos, estas dudas, vienen del pecado. No permitamos que el maligno nos arrebate la gracia y la misericordia que Jesucristo nos ha entregado con todo su poder santo para sanarnos, curarnos y decirnos: levántate, anda, vete en paz. Nos dará esa paz santa, esa paz que solamente lo sabe dar a sus hijos que lo siguen, a sus hijos que permiten que Él sane, a sus hijos que permiten que Él acude a su auxilio, que Él acude a su sanación. ¿Cuántos de nosotros somos afortunados de tener un día más de vida y poder recibir los sacramentos, de escuchar su palabra y poderlo adorar en el Santísimo, que estamos pues día a día agradecidos con Dios, que no permite pues que nosotros estemos lejos de Él? Él más bien nos quiere siempre
cerca, que estemos siempre, perennemente en su corazón que lo ha dado todo a conocer, no se ha guardado, no se ha reservado nada para sí mismo, porque para eso Él ha venido, para darnos paz, para darnos la luz de su amor. Él nos ha dado una vida nueva, una vida para que nosotros nos santifiquemos por medio de Él, porque Él es santo y todo lo que Él toca lo santifica, lo sana, hace que esa persona sea pues una persona de bien, una persona que agrada a los ojos de Dios y que le da esos grandes dones, gracia, para que puedan pues muchos escuchar quién es Jesucristo, qué ha hecho Jesucristo con ellos y dar testimonio del amor de Jesucristo. Así muchos creerán y tendrán fe en el poder del Señor Jesucristo, porque Jesucristo nos ama. Con el poder de su bendita misericordia acude a cada uno de nosotros según nuestra fe. Amén.